ustedes les doy una cordialísima bienvenida y le doy también a Carlos Fuchán. Buenas tardes en Barcelona, buenos días aquí en Miami. Muy buenos días, don Nicetti Barrios. Gracias por estar nuevamente en Vive la Estéreo. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas en el mundo entero. ¿Cómo estamos en este día? Muy bien, Carlos, muy bien, gracias al Señor. Ayer había quedado pendiente, aunque el tema que estamos tratando es el verdadero evangelismo. Ya puse en el chat un enlace para que la gente descargue el capítulo 2 del verdadero evangelismo. Si alguien no lo descargó, avíseme y vuelvo a colocar el enlace en el chat. Aunque este es el tema que nos ha ocupado, nos hemos ido en ciertos momentos por las ramitas para abordar otros temas y volvemos otra vez al tronco del tema, a lo principal. Y una de las ramitas que se nos plantearon ayer es que, decía Antonio, que en alguna ocasión mencionamos que hay un solo ministerio que se menciona en Efesios. Allí solamente dice para el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué esto del ministerio? Porque hablábamos de que muchos citan que allí en Efesios 4:11 hay 5 ministerios. Entonces que por eso se habla de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y los maestros, que son 5. Y mencionábamos que allí no dice la palabra ministerios, pero sí aparece la palabra ministerio más abajo en el 12 y dice que es la edificación del cuerpo de Cristo. Sin embargo, Carlos estaba mencionando que los ministerios, las labores que uno hace dentro del cuerpo de Cristo, entonces esto pudo generar alguna confusión y preguntaban, ¿al fin que hay ministerios en plural o ministerio en singular? Entonces Carlos hoy nos iba a explicar esto teniendo muy presente lo siguiente, hay que ver siempre una palabra dentro de su contexto. Todo texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Entonces, ¿en qué sentido se está usando la expresión? Adelante, Carlos. Gracias, don Nicetti, por la oportunidad que me da Vive el Estéreo para seguir aclarando ciertos pasajes un poco difíciles de la Escritura. Si nosotros nos referimos a simplemente al uso, como tú muy bien has acotado, allí tenemos que relacionar esa palabra y cualquier otra palabra de la Biblia en función del contexto. Entonces, ¿qué tenemos allí? Que el ministerio en realidad no se refiere a hombres, no se refiere a hombres como decir que es un ministro. Esto es el concepto equivocado básicamente, sino que el ministerio es respecto a una obra que hay que hacer específica, a una obra específica que puede ser, por ejemplo, leo aquí en la concordancia electrónica, fíjate bien, en los días de su ministerio, ¿verdad? Del ministerio que hacía quién, el papá de Juan el Bautista, aquí se está refiriendo en Lucas 1:23, al sacerdote, ¿cómo se llamaba? El papá de Juan. Zacarías. Zacarías, exacto. Entonces, se está refiriendo a un ministerio de Zacarías, pero al ministerio, no a él como ministro. O sea, después tenemos, por ejemplo, que dice en Lucas, que habla de este ministerio y apostolado. Entonces, el ministerio y el apostolado de los apóstoles, de los 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces, también tenemos, en Hechos, después tenemos en Hechos el ministerio de la palabra, ¿ve? Entonces, cuando dice en Efesios para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, el ministerio pues es ni más ni menos que la edificación del cuerpo de Cristo. El error se comete cuando se quiere trasladar esa palabra de ministerio y adjudicarla a alguien en particular llamándolo ministro. Entonces, esto yo aquí me es un poquito difícil. Por ejemplo, existe el ministerio de la reconciliación. Tenemos la obra del ministerio, como dijimos en Efesios 4:12, le pide
creo que Pablo a Timoteo, que cumplas el ministerio que recibiste. Le vuelve a decir a Timoteo que Dios lo había tenido por fiel, que Dios lo había tenido por fiel a Pablo poniéndolo en el ministerio. Y después le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero no es una función de que él es ministro. Entonces yo pienso pues que esto se ha ido deformando en función. Bueno, ya vamos a recordar la comunicación con Carlos justamente en esta partecita. Se me ha descargado la laptop de la comunicación. Recuperamos la comunicación con Carlos Fuchán, ofrecemos excusas a nuestros oyentes y también televidentes los que nos están observando. Carlos, discúlpeme por el corte que tuvimos. Estaba usted explicando entonces lo del mal uso a veces de esta expresión ministerio. Continúe, por favor. Sí, entonces me refería a que el ministerio siempre está relacionado con una obra. Ahora bien, aquí tenemos la mención de la palabra ministro en relación principalmente, en el caso del antiguo pacto o del Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos, pues tenemos que se le denominaba así a algunas personas que eran pues ministros. También aquí en el nuevo pacto aparece la palabra ministro una docena de veces más o menos, en las cuales Pablo se autodenomina ministro según la administración de la gracia de Dios que le había sido dada. Y también se refiere a ministros en Colosenses 4:7, pero como ministro y consiervo en el Señor. Entonces, podemos decir en el sentido de que todos somos ministros de Jesucristo. El error está en relacionar un ministerio específico con un don que se le da a la persona. Vamos a leer, por ejemplo, aquí dice en Primera de Timoteo 4:6, por ejemplo, creo que es la parte donde se utiliza la palabra de un modo más general, más aplicable, pues, a lo que estamos tratando de dilucidar ahora. Primera de Timoteo 4:6. Bien, buscamos entonces en este momento en la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 dice, indicando estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Jesús el Mesías, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido de cerca. Ahora, ¿eso no lo puede hacer cualquiera o solo lo podía hacer Timoteo? Indicando estas cosas a los hermanos serás buen ministro de Jesús. Me parece que está en un sentido plural, general, no solo para él. Exactamente. Entonces, por ejemplo, allí también en Colosenses 4:7, por ejemplo. Colosenses 4:7, vamos a buscar. Efesios, Filipenses y después Filipenses, Colosenses, capítulo 4, versículo 7 dice, de todas mis cosas os informará Tíquico, hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Ve? Eso a mí me parece una generalización muy bonita. Pero el problema está, Donizetti, el problema básico de todo este menjunje de cosas que se tratan de hacer es cuando se trata de establecer una especie de jerarquía. Allí es donde está el problema. El problema reside en el orden jerárquico, de que un ministro es alguien, un ministro de alabanza, es alguien que puede cantar, en tanto que uno que no es ministro de alabanza no puede cantar. O sea, uno que es miembro del coro puede cantar, en tanto que el otro que no es parte del coro, porque no tiene buena voz, porque no tiene ese talento musical, tiene que quedarse oyendo. Eso no está en la Biblia.
Eso es lo que no está en la Biblia. ¿Ve? El orden jerárquico. Sí, usted mencionaba en otras ocasiones el asunto de la estructura piramidal que no aparece en la iglesia neotestamentaria. Exactamente, el orden, la forma geométrica de la pirámide es ajena al Nuevo Testamento, a la propuesta del Espíritu Santo y de los apóstoles, ¿me comprende? Por ejemplo, cuando los apóstoles se refirieron o se dirigieron para que fueran oídos en la iglesia en el concilio de Jerusalén, que fue el único concilio respaldado por Dios en la historia de la humanidad, ellos se refirieron como hermanos. Se remitieron como apóstoles, pero lo primero que dijeron eran hermanos. Entonces ellos pensaban ser oídos como hermanos a los hermanos que le estaban escribiendo. No había un título mayor, más sublime, más espontáneo, más bíblico que el título de hermano. Y el título de hermano te iguala, te pone un rasero absoluto con el otro. O sea, es una cosa que nadie se puede poner encima de nadie. Entonces, este es el problema que deforman los ministerios, ¿me comprende? Y los ministros y todo esto. Pero el uso que se le da dentro del contexto del Nuevo Testamento es algo muy sencillo, como hemos visto aquí, fíjate tú, fiel ministro y siervo. Fiel ministro y siervo del Señor. O en el Señor. ¿Siervo para quién? Para el Señor, no, siervo para los hermanos, servidor de los hermanos. Entonces, esto es el contexto que nosotros no debemos perder. En ese sentido, en la edición tercera, ya nosotros adelantamos este problema y no nos costó poco, nos costó muchos disgustos en el comité. Las notas 160 y vamos a ver, la nota 160 y 161. Esto es algo muy importante que recomiendo a toda la audiencia, pues, que se la lea y la entienda, porque está relacionada con unas palabras que fueron inventadas allí, tales como sujetaos a vuestros pastores. Eso no existe en la Biblia. Eso no está en la Biblia. El que preside, eso no está en la Biblia. ¿Sabe lo que dice en vez del que preside? Dice el que cuida de los demás. Ahora, no es lo mismo presidir que cuidar de los demás, ¿no te parece? Claro, es muy diferente. Entonces, el orden piramidal es algo, yo diría, nicolaítico. Es una doctrina de los nicolaitas que tenían señorío sobre la grey. Y entonces el simple hecho de subir un escalón a un altar y ponerse detrás de un púlpito, eso son tradiciones paganas que no están en el Nuevo Pacto. Son cuestiones del paganismo griego. Entonces, recomiendo ampliamente los libros de Frank Viola, Paganismo en tu cristianismo y la iglesia reorganizada, me parece que se llama, o reconfigurada. Son ambos muy buenos libros y son muy, están en electrónico, no valen casi nada, $1 o $2 me parece que valen los libros. Los recomiendo ampliamente. También hay una lista, Donizetti, que te acabo de pasar para estudios bíblicos, que tiene más o menos unos 15 volúmenes, que vale la pena que pueda ser colgada para las personas que quieran estudiar teología. Eso es lo único que necesitan en realidad. El otro día, en atención a esa pregunta que recibimos me parece que fue de Chile, donde se nos pedía consejos sobre la teología sistemática. Bueno, allí está la recomendación de los libros que deberían tener todo estudiante. No son muchos
y son muy útiles para una clara comprensión de la palabra de Dios. Te lo acabo de pasar por correo electrónico. Muchas gracias, Carlos. Gracias por eso. Y lo voy a poner a disposición de entonces de quien me lo solicite. Bien, Carlos, yo creo que como nos salimos un poquitito del tema y voy a estar pendiente y me excusan las personas que nos escriben en el chat, pero si colocan algún tema que nos salga de lo que realmente nos está ocupando, pues lo vamos a tener que postergar para más adelante, para que nos ocupemos entonces de la parte 2 del verdadero evangelismo. Así es, Carlos, que adelante, nos sumergimos en ese estudio. Muchas gracias, Donizetti. Continúo entonces. En la primera parte dijimos, en el segundo capítulo, que está dividido en 7 partes principales, ya entonces hablamos acerca de la, digamos, en forma de introducción, cuando se trata de cambiar el objetivo del evangelismo y se predica un evangelio basado en obras humanas y en cuestiones que pudieran ser atractivas o interesantes o justificadas por la moral de los hombres, pero que no tiene nada que ver con el mensaje evangelístico. Entonces, la deformación inicial puede hacer un gran daño a esto. Vamos ahora, en esta mañana, pues en este día, a hablar del primer capítulo de Schaffer para esta segunda parte, que habla acerca de la expiación sustitutiva. Repito, expiación, que es la muerte sustitutiva. Fíjense bien, expiación sustitutiva, uno en lugar de otro. Dice así: el castigo y la condenación por el pecado ante una ley ofendida son totalmente justificados en base a la muerte expiatoria y sustitutiva de Cristo, como está escrito en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tan completa ha sido la obra redentora que Dios, en perfecta rectitud y justicia, que no tan solo perdona y cancela todo pecado, sino que también recibe al pecador perdonado como cubierto con toda la dignidad de Cristo. Toda la dignidad de Cristo. En el momento en que, yo añadiría aquí lo siguiente, después a lo mejor Schaffer lo dice, pero vale la pena hacer un pequeño paréntesis aquí. En el momento de que la persona recibe el perdón de los pecados, en ese mismo instante suceden una serie de transformaciones y de adjudicaciones y de regalos trascendentales que suceden todos en el mismo instante. Uno de ellos, junto con el perdón de los pecados, es que Dios te viste de un manto de justicia que se llama el don de justicia. Ahora, ese don de justicia, que es como un manto que te pone, así como el rey se pone el manto para implicar su realeza y se le da el cetro y la corona y todo esto, bueno, el don de la justicia, Dios nos viste con el don de la justicia de Cristo. De manera que ante los ojos de Dios somos perfectos, iguales que su Hijo Jesucristo. De otra manera, su Espíritu no podría venir a morar en nuestras vidas. Entonces, a eso se le llama la justificación. Entonces, dice también, el mismo pasaje afirma que
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gracia, de la gloria de su gracia, nos hizo aceptos en el amado. Y aquí descansa Efesios. Nos hizo aceptos en el amado. Nos aceptó. Efesios 1, 5 al 6. Esta que acabamos de leer es una expiación basada en sustitución. Es el único significado dado en el Nuevo Testamento a la muerte de Cristo y es el único valor previsto en esa muerte en los tipos de las profecías del Antiguo Testamento. En Isaías 53, 5 y 6 está escrito: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora bien, rechazar esta repetida y única revelación del propósito de Dios en la cruz es, dice Schaffer, izar las velas hacia la incertidumbre de un mar sin fronteras. Y esto es gravísimo, porque estamos llamando a Dios mentiroso si nosotros no aceptamos esta realidad. Entonces, si yo entregué mi vida a Cristo y Él perdonó mis pecados, es que Él los cargó. Y si Él los cargó, yo ya no tengo más pecado. No tengo más pecado. Entonces, decir lo contrario es hacer mentiroso a Dios. Y a eso se le puede llamar muy bien la incertidumbre de un mar sin fronteras, ¿no? Ante el juicio venidero. Continúa Schaffer. Es abandonar la única medicina para el pecado que el mundo puede conocer y es abandonar el único fundamento de acuerdo con la revelación de Dios sobre la cual se ha hecho descansar a toda la esperanza de la humanidad. La realidad de que la compasión divina ha cumplido todas las demandas de la justicia para beneficio del hombre pecador e injusto permanece en pie sin ninguna comparación o ilustración digna en el ramo de la experiencia humana. No obstante, hay quienes interpretan el significado de la muerte de Cristo, alegando que para esta gran revelación hay una línea de analogía en las cosas de este mundo. Esto muy especialmente los católicos. Ellos dicen, inclusive gente tan profunda como San Agustín, hablaban de estas cosas, Cuidado, estoy hablando de grandes teólogos que propusieron y siguen manteniendo a través de la historia, se sigue manteniendo esta herejía. Oigan bien, ellos dicen que tal sacrificio de la muerte de Cristo puede ser visto en la muerte de alguna generación, por ejemplo, las flores, para el enriquecimiento de futuras generaciones de flores. O también se opina que los sufrimientos de una madre por su niño están en principio relacionados con el sufrimiento de la cruz, el sufrimiento en sí. Entonces, ellos dicen que el camino que Cristo nos vino a mostrar es cómo morir. Entonces que nosotros tenemos que hacer. Santo Tomás de Aquino escribió santo es entre comillas, cuidado. Santo Tomás de Aquino escribió un libro que se llama, creo, Imitación de Cristo. Entonces hay que imitarlo en todas las cosas. Sí, hay que imitarlo en todas las cosas, cuidado, menos en la muerte. Jesucristo no dijo, tome mi cruz y sígame, no, tome su cruz y sígame. ¿Por qué?
porque hay cosas que le pertenecen a él como rey y redentor del mundo, como hijo de Dios y como Dios hecho carne, que nosotros debemos mantenernos alejados. Las mujeres estaban de lejos mirando la cruz. No estaban en la cruz las mujeres. María no estaba en la cruz, no. El único que estaba en la cruz era Jesús de Nazaret, Dios hecho carne, el único. Entonces, esto de aquí nos lleva a una deformación satánica muy hábil, ¿verdad? Pero eso no es verdad. Ninguna generación de flores puede salvar de la muerte a ninguna generación futura. No la puede salvar de la muerte, por más que muera. Tampoco los sufrimientos de una madre en manera alguna alivian el dolor y los sufrimientos de su hijo que inevitablemente tendrá en el transcurso de la vida. Termina diciendo Schaffer de una manera genial lo siguiente: Cristo, anótenlo por favor, Cristo no murió para mostrarnos cómo hemos de morir o cómo morir. Él murió para que nosotros no tengamos que morir. Qué buena, ¿eh? Esta es la gran diferencia. Sí, es muy buena. Es genial esta. Es genial porque destruye las artimañas de los hombres que usan con astucia las artimañas, valga la redundancia, del error. Entonces, tenemos que pensar eso, ¿eh? Cristo no murió para mostrarnos cómo morir, sino que murió para que nosotros no tengamos que morir. Aparte de esta distinción central, pudiera mantenerse una forma de religión, pero no existe ningún poder en el ofrecimiento de tal salvación. Las religiones no salvan. Oiga, ninguna salva. La palabra religión es usada de una manera casi peyorativa en el texto sagrado 3 veces, no aparece más. En cambio, la palabra fe aparece muchas veces. Entonces, tengamos cuidado con esa religión. Religión es mucho, se parece a la tradición. Hay un cántico que dice: no confundas religión con salvación. Religión confunde a mucha gente. Salvación es algo que se siente. Sigue a Jesucristo porque Él es diferente. ¿Qué te parece? Bueno. Bueno, entonces, seguimos aquí. ¿Pudiera hacerse un uso hábilmente seleccionado de la Escritura? Claro que sí. En la Escritura dice: no hay Dios. ¿Tú sabías eso, Donizetti? Que en las Escrituras está escrito: no hay Dios. Sí, sí, ahí dice: no hay Dios. Y no, y no en un solo lugar, en 2. No. Pero lo que pasa es que después dice el necio en su corazón. Claro, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y en otra parte dice: no hay Dios. Y después agrega: tan grande como tú. Sí, por eso. Entonces vemos allí, ¿verdad?, que puede hacerse, dice Schaffer, un uso hábilmente seleccionado de la Escritura, pero no puede haber ninguna interpretación razonable de todo el testimonio de ella. El problema del pecado fue confrontado y perfectamente resuelto por Dios mismo, siendo Él mismo el único mediador. Porque hay un solo Dios, también mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús. El resultado es una perfecta suspensión de todo castigo y condenación por el pecado. Toda la humanidad fue incluida en esta intervención porque está escrito. Leemos en Juan 1:22 y Hechos, y de nuevo Juan, aquí hay una serie de citas maravillosas de Schaffer, y dice, que Schaffer pone de la Biblia: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Estos pasajes revelan que de aquí en adelante la condenación del inconverso descansará en el acto de rechazar a aquel que cargó con el pecado del mundo, porque está escrito, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera que no es que va a ser condenado. No quiere venir a la luz. Estos son dos cosas muy diferentes. No es lo mismo la traducción y están destituidos de la gloria de Dios, como muy mal se traduce, de estar privado de la gloria de Dios. Son dos cosas diferentes. Debe ser traducido y están privados de la gloria de Dios, para que esté de acuerdo con esto. Así el Espíritu convence a un mundo que rechaza su propiciación de un gran pecado, de pecado por cuanto no creen en mí, dice Juan 16:9. En contraste con el inconverso, el creyente ha aceptado ser reconciliado como base de su salvación y por tanto se ha apropiado por la fe del sacrificio que Cristo hizo a favor de él. La posición exacta del creyente con relación a la justa condenación que merece por sus pecados se ilustra por la relación que un criminal ya ejecutado tiene con la ley que lo ha condenado y le ha hecho cumplir su sentencia. Él, el criminal, ha sido traído a una corte, juzgado y sentenciado a muerte por sus pecados o por sus crímenes. Y la pena de muerte ha sido perfectamente efectuada. Sin embargo, su ejecución ha sido tomada en sustitución, oh sorpresa, por el mismo juez. Oiga, el juez dice, bueno, ya estás condenado, sí, ahora antes que se ejecute esto, apártate, se baja el juez del estrado, se quita la toga y dice, yo voy a tomar su lugar. Esto en las leyes de los hombres es imposible hacer, no se acepta, pero en la ley divina sí. Entonces el juez toma el lugar del reo y entonces la ejecución por el mismo juez es tomada por el mismo juez cuya justicia le había condenado, porque recordemos que fue el juez quien pronunció la sentencia, el alma que pecare, esa morirá, de manera que este es un juez muy raro. Es un juez legislador al mismo tiempo, ¿eh? Es uno que juzga, pero también que legisla. Entonces, y la paga del pecado es la muerte, lo dijo también ese juez, quien también fue ese mismo juez que por su gran amor descendió de su trono celestial, mostrando su propio seno y recibiendo en su propio pecho el castigo de la muerte que él mismo en su justicia había sentenciado. Fue Dios quien estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo, no imputándole sus pecados. De esta manera, el creyente puesto en pie, más allá de su propia perfecta ejecución, se encuentra en una posición que no está bajo la ley, porque la última demanda de esta ha sido satisfecha. Por eso es que Jesús dijo, es consumado, está pagado, está cancelado. Por lo tanto, está en una posición en la que Dios es libre de obrar cada deseo de su propio amor sin ningún posible reto a su perfecta justicia y a su verdadera santidad. ¿Por quién? ¿Por Satanás? ¿Por los ángeles? ¿Quién lo va a redarguir a Dios de esto, de su justicia o de su injusticia? ¿Nosotros? Claro que no. Entonces, ¿por qué lo ha hecho? Pues por él mismo, porque la santidad y el amor de Dios estaban, por así decirlo, enemistados. La santidad de Dios y el amor de Dios. El amor de Dios quería abrazar y la santidad de Dios no le permitía.
porque la santidad de Dios no estaba satisfecha porque había sido herida por el pecado. Entonces, Dios mismo tuvo que solucionar ese problema en sí mismo. Jesucristo es un plan de Dios para solucionar los problemas al propio Dios. Esto es una forma muy importante de entender el Evangelio. Vamos a ver, continúa aquí Schaffer diciendo, cuando Dios es de esa manera libre para actuar, efectuará por su propio poder su eterno propósito, y nosotros seremos fácilmente presentados sin mancha delante de su gloria, diría yo, con gran alegría, y seremos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Son en verdad maravillosas las figuras usadas en la Biblia para mostrar la completa limpieza del pecado y la cancelación de la condenación para quien ha recibido la cura para el pecado. Miqueas 7:19 afirma que Dios sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, a lo cual podemos añadir las palabras del salmista que dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, y nunca más, dice Dios, me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto último en Hebreos 10:17. Otra vez la enfática figura de borrar es frecuentemente utilizada. Borrar. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, dice por boca de Isaías 43:25. Añade, yo deshice, borré, como una nube tus rebeliones y como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí, en el 44:22 del mismo Isaías. Añade, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:18-19. Repetimos, como se ha señalado en los pasajes citados, el perdón de los pecados es hecho posible solo mediante la sangre de Cristo, el derramamiento de la sangre de Cristo. En Colosenses 2:13-14 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bueno, yo creo que esto es puro bobril. ¿Sabe lo que es el bobril, don Nicet? Bobril, ¿no, señor? Conocí bombril, una esponja de brillo para las ollas, pero bobril no. Bobril con B de bueno y la segunda con B de Venezuela, bobril, es una especie de pasta condensada en extremo que parece alquitrán. Son como cubitos de eso para hacer la sopa. Ya. Entonces uno agarra un poquitito nada más, porque si te pasas, oye, arruinas la comida. Entonces es un concentrado tan fuerte que se usa muy poquito. Y es como alquitrán. Entonces está hecho con tuétano de res y con muchas, a base de tuétano está hecho. Muy condensado. Esto que acabamos de leer es una condensación maravillosa que después tenemos que degustarlo poco a poco. Espero que todos hayan podido a esta altura bajar el estudio del segundo capítulo, porque principalmente ya aquí Schaffer empieza a trasladar muchas citas bíblicas que hay que leerlas con mucho detenimiento. Ya, Bobril, sí, Bobril desde España, Bobril dice que es extracto de carne. Mire, Carlos, María Vallejo Gutiérrez desde Santa Cruz, Bolivia, dice,
¿A qué se refiere entonces la Biblia cuando dice borrar tu nombre del libro de la vida, hablando de borrados? Porque Dios puede escribir algo y luego borrarlo, como que se arrepiente y dice, metí la pata aquí, déjeme, yo borro esto. O lo está diciendo en un sentido figurado, es un antropomorfismo. ¿O por qué yo te borraré del libro de la vida? Bueno, el que no dice yo te borraré, dice lo contrario, dice y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces allí tendríamos que ver cuál es el contexto, pero sobre todo que no dice la acción, no dice la acción de, vamos a ver, aquí se refiere a Apocalipsis 3:5, ¿no? Ya, déjeme, yo voy a verificar. Estoy buscando la Sí. concordancia electrónica. Borrar. No, está aquí, Apocalipsis 3:5 creo que se está refiriendo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Claro, uno puede entonces colegir, y a veces uno peca de eso, que lo contrario es cierto también. Como dice, no borraré, entonces uno dice, entonces hay algunos que sí borra, ¿no es cierto? Como si usted dice, yo no, por ejemplo, a ver, le voy a decir, yo no compro camisas azules, ¿no es cierto? Los martes. Dice, entonces los otros días sí compra las camisas azules, solo que los martes no compra camisas azules. Ejemplo, ¿no? Entonces no es que esté diciendo que va a borrar, es cierto, dice, no borraré. Sí, podría inferirse que puede borrarlo. Ahora bien, fíjate, aquí tenemos que analizar de nuevo la parte que corresponde a las dispensaciones. ¿Dónde está esto? Está en Apocalipsis. ¿Para quién es Apocalipsis? ¿Para quién es Sí, Apocalipsis? para el pueblo judío ha sostenido usted, que no es para la iglesia cristiana. Bueno, yo sostengo de que la Biblia sostiene de que es para los siervos de Dios y que Jesús no nos llama siervos. Sí, correcto. Eso es lo que sostengo, en realidad. Entonces, esto debemos estudiarlo a la luz de ese contexto. Entonces, es verdad que Dios tuvo que llamar en Abraham a toda la nación israelita, porque la descendencia física, pues la llama en este sentido, es que Jesús dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Los escogidos a quienes por gracia, ¿verdad? Por gracia. Ahora dice Pablo, queda un remanente escogido por gracia. Entonces, entre los judíos. Entonces, no temáis, que son la manada pequeña, no temáis manada pequeña porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. No hay que comprar nada ni hay que vencer nada. Fíjense ese contexto tan terrible que tiene Apocalipsis en 3:5 que lo acabas de leer. El que venciere, o sea, es un futuro hipotético, en realidad es un participio presente, el que está venciendo, pero de todas maneras, venciere o el que está venciendo, ¿qué quiere decir eso? Pues que no ha vencido. ¿Y quién lo ayuda a vencer allí en Apocalipsis? ¿Lo ayuda acaso el Señor a vencer? ¿Lo ayuda acaso el Espíritu Santo a vencer? No sé, que me lo digan allí el que esté leyendo. Esto es una cuestión totalmente contraria a la doctrina del apóstol Pablo y del mismo apóstol Juan en sus epístolas. Entonces, nosotros tenemos que ubicarnos en el contexto. Después que no está que borrará, sino que no borrará. Entonces, tenemos que irnos con cuidado allí. Lo cual no quiere decir que no lo puede hacer, cuidado. Pero ¿a quién no lo puede hacer? ¿A los hijos de Dios que ya han recibido el Espíritu Santo o a los siervos que tienen que, el otro día estuvimos viendo bien, yo no sé si nuestro hermano estaba en la clase donde hablamos del capítulo 2 de Romanos. Tendríamos que saberlo, si no tenemos que volverlo a explicar,
porque siempre las preguntas que hacen en relación con estas cosas, Donizetti, son relacionadas con la seguridad de la salvación. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es dedicarnos en algún momento a hablar sobre la seguridad de la salvación, un tema que parece que no termina de llegar a todas las personas que le interesan, ¿no? Una cuestión tan importante, porque se siguen haciendo preguntas en torno a esto, ¿no? Bien, entonces hasta ahí queda el tema, Carlos, para no salirnos, porque si no, nunca vamos a terminar el verdadero evangelismo. Me dieron las 9 de la mañana en punto en la ciudad de Miami, usted tiene las 2 de la tarde en punto en Barcelona. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, le deseamos que tenga un excelente miércoles. Igualmente, Donizetti, saludo cordial y amorosamente a todos los radioescuchas de Viva el Estéreo en el mundo entero. Allí teníamos a Carlos Fuchán de